Muy buenas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la comunicación animal y la comunicación humana, sobre sus semejanzas y diferencias, así como las capacidades y límites de ambos tipos de comunicación. Primero abordaremos la idea de comunicación en general, luego la idea de comunicación animal y las funciones y limitaciones de esta comunicación y por último la comunicación humana, que es sus virtualidades y sus límites. Comencemos, por lo tanto, con la idea de comunicación en general. La comunicación puede definirse como el proceso de formular e intercambiar pensamientos, opiniones o información, ya sea a través de palabras, escritura o signos. Este proceso es esencial y continuo en la vida de todos los seres vivos. No se trata de una actividad incidental, sino de una función constante e inevitable, similar a la respiración, de la que no podemos prescindir. Además, la comunicación no se limita a los seres humanos ni a las palabras. Existe también en el mundo animal y vegetal y puede manifestarse de forma no verbal, como en los gestos, sonidos o señales que los animales y plantas utilizan para intercambiar información. En este sentido, se han distinguido 4 tipos generales de comunicación, desde el punto de vista de la naturaleza de los sistemas de comunicación, 4 planos diferentes de análisis que han dado lugar a diferentes áreas de investigación. Por un lado tenemos el plano intraorgánico o la comunicación intraorgánica, que son procesos que tienen lugar dentro de un organismo, como la recogida y elaboración de información biológica, psicológica, etc. En este sentido se habla en la actualidad de código genético, ARN mensajero, circuitos homeostáticos, circuitos neuronales, arcos reflejos, etc. Otro plano o tipo de comunicación es el interorgánico o intercomunicacional. Se trata de procesos psicológicos en el que interviene un yo emisor y un tú destinatario, sea este proceso interorgánico, verbal o no verbal. Pero este plano constituye también un ámbito mucho más amplio, puesto que se incluyen en él todos los procesos de interacción entre dos organismos distintos, sean hombres, animales o incluso plantas. Veamos ahora el plano o tipo de comunicación organizacional o cultural. Se trata de procesos de comunicación institucionalizados, sistemas de datos del mundo circundante de carácter más o menos impersonal. Levi-Strauss ofrece en su Antropología Estructural una clasificación de 3 tipos de intercambio o comunicación que se mantienen en este plano o tipo. La comunicación de bienes materiales en y por el sistema económico, la comunicación lingüística de mensajes en y por el sistema de la lengua, y la comunicación parental o intercambio de mujeres en y por el sistema de parentesco. Y por último, el plano o tipo de comunicación tecnológico. Se trata de equipos, aparatos y programas establecidos para generar, almacenar, elaborar y transmitir y distribuir datos. La teoría de la información de Shannon y Weber se mueve preferentemente en este plano. Este plano traspasa e interfiere con los otros 3 planos de una forma particularmente aguda. El desarrollo de las nuevas tecnologías comunicacionales ha permitido al hombre incluso desbordar los marcos del propio planeta e incluso pueden ponernos en comunicación con otras civilizaciones galácticas. Veamos ahora en qué consiste y cuáles son las funciones y los límites de la comunicación animal. La comunicación animal podemos definirla como un fenómeno que permite a los animales intercambiar información sobre su entorno, necesidades y estado emocional. En los animales, la comunicación es generalmente instintiva y ligada a situaciones concretas, como el peligro, la reproducción o la alimentación. Las señales que utilizan pueden ser sonoras, como los gritos de alarma de los primates, visuales, como los colores y posturas de aves y peces para atraer pareja, olfativas, como las feromonas de los mamíferos para marcar territorio, o táctiles, como los toques entre insectos para coordinar actividades. En cualquier caso, estas señales suelen ser bastante simples y se repiten de manera estereotipada, sin una gran variabilidad o capacidad para crear nuevos mensajes. Además, la comunicación animal está muy vinculada a estímulos inmediatos, es decir, a las situaciones del aquí y ahora, sin la capacidad de hablar, por ejemplo, sobre el pasado, el futuro o conceptos abstractos. Aunque algunos animales, como los delfines o los primates, pueden aprender y emplear nuevas señales a través de la interacción con su entorno,
Estas habilidades tienen límites, ya que su comunicación sigue estando centrada en su genética y en el contexto directo y por lo tanto no es tan flexible como el lenguaje humano. La comunicación animal podemos clasificarla en paratética, esto es, por contigüidad física, no mediada por procesos psicológicos o sociales, y en comunicación apotética, a distancia, mediada por procesos psicológicos o sociales. La comunicación animal tiene diversas funciones esenciales. Una de ellas es la función adaptativa, que se divide a su vez en dos aspectos. El primero es la función informativa, que permite a los seres vivos obtener y procesar información sobre su entorno y sobre sí mismos, lo que les permite adaptarse y sobrevivir mejor. El segundo aspecto es la función integrativa, que se encarga de organizar y acumular los mensajes provenientes del entorno para mantener el equilibrio y la estabilidad del organismo. Los mecanismos de retroalimentación, de feedback, son fundamentales para que esta función sea efectiva. Otra función clave de la comunicación animal es la función modificadora de la conducta de otros individuos o del ambiente, que influyen en la conducta de otros organismos. Esta función, a su vez, se desglosa en dos partes: las funciones de mando e instrucción, presentes en las relaciones jerárquicas entre un jefe, líder, etc. y los subordinados, y las funciones de influencia y persuasión sobre otros organismos de la misma o distinta especie. Estas funciones, como veremos, se dan también en la comunicación humana, pero de modo formal e institucionalizado. Digamos ahora unas palabras sobre la comunicación humana. Nosotros no vamos a hablar tanto de la comunicación humana cuanto del lenguaje humano. Comunicación y lenguaje se solapan, pero no se identifican. La comunicación es quizá la más importante de las funciones del lenguaje, pero el lenguaje tiene otras funciones además de la comunicación. El lenguaje humano, a su vez, no es más que quizás es el más sofisticado de los instrumentos de comunicación entre personas que conocemos, pero no es el único sistema de comunicación, el lenguaje humano. Hablaremos, por tanto, del lenguaje humano y no tanto de la comunicación humana. ¿Cómo podemos caracterizar el lenguaje humano? Los factores constitutivos de la comunicación en general que hemos visto hasta ahora valen en un sentido especial para la comunicación humana que tiene lugar a través del lenguaje. Pues el lenguaje humano se sitúa siempre dentro de un contexto compuesto por parámetros como superior, subordinado, experto, novato, marido, mujer, etc. Y está formado por un sistema de símbolos organizados según un conjunto de reglas compartidas que posibilitan la comunicación entre individuos dentro de una sociedad. Estos símbolos, que pueden ser palabras, sonidos o gestos, poseen un significado culturalmente compartido y reconocido por los miembros de una comunidad lingüística, lo que los hace enseñables y repetibles. La gramática o reglas de dicha lengua regula la manera en que esos símbolos se combinan y estructuran para generar significados coherentes y comprensibles, permitiendo que el lenguaje sea funcional y efectivo. Por lo tanto, la diferencia esencial entre la comunicación animal y la comunicación humana la ponemos en las instituciones. El lenguaje humano, en cuanto distinto de la comunicación animal, es siempre un lenguaje moderado y canalizado por las reglas de la gramática. Por unas reglas de la gramática que tienen una estructura institucionalizada. El lenguaje, por lo tanto, no posee una naturaleza completamente convencional, ya que los símbolos lingüísticos no pueden ser introducidos o eliminados de forma arbitraria. Para que el lenguaje sea estable y repetible, los símbolos deben establecer relaciones tanto sintagmáticas como paradigmáticas con otros símbolos, según unas reglas institucionalizadas. La estabilidad del signo no es algo fortuito o convencional, sino que forma parte de su esencia misma, y esto hace que no sirva cualquier símbolo para formar parte de la lengua, y que los símbolos, una vez introducidos, deben cumplir la gramática de dicha lengua. Y por lo tanto, esto contradice la idea de que la lengua es completamente convencional. Así entendido, el lenguaje humano tiene varias ventajas sobre la comunicación animal. Las principales son que es un sistema reglado e institucionalizado, lo que permite que sea estable, repetible y enseñable. Por otro lado, mientras que la comunicación animal es concreta y situacional, ligada siempre a la situación concreta del aquí y ahora,
El lenguaje humano es simbólico y abstracto, lo que permite alejarse de la situación concreta y hacer referencia a objetos a distancia, a clases de objetos, objetos ficticios, etc. Además, permite transmitir conocimientos, planificar a futuro y crear conceptos abstractos. El lenguaje humano, asimismo, permite la recursividad heurística, lo que significa que se pueden generar infinitas frases a partir de un conjunto limitado de símbolos y de reglas, algo que no ocurre en la comunicación animal. El lenguaje humano, por último, no tiene solo una función comunicativa, pues tiene también función expresiva, metalingüística, conativa, poética, etc. El lenguaje humano, por tanto, no se limita a la simple transmisión de información, sino que permite realizar acciones de muy diversos tipos, como nos recuerda Austin en su obra Cómo hacer cosas con palabras. De este modo, las posibilidades expresivas del lenguaje natural, que es el que utilizamos coloquialmente en la comunicación cotidiana, son prácticamente infinitas. Pero precisamente por eso sus oraciones pueden encubrir un alto grado de ambigüedad e imprecisión. Y aquí ciframos gran parte de los límites del lenguaje natural humano. Su amplitud expresiva está en relación directa con su falta de rigor. ¿Vale? Veamos cuáles son las fuentes de la imprecisión y de la ambigüedad en los lenguajes humanos. Que, como decimos, esto por un lado constituye una ventaja, ¿vale? Porque en multitud de situaciones cotidianas no necesitamos ser tan precisos, lo cual constituiría pues a lo mejor una deficiencia en la eficiencia del propio lenguaje, pero a su vez esto también constituye una fuente de problemas cuando queremos utilizar el lenguaje en el ámbito de la ciencia, por ejemplo. Veamos entonces al menos 3 fuentes de imprecisión que tienen los lenguajes naturales. Por un lado, una de esas fuentes es la sintaxis. Pues la imprecisión aquí ocurre cuando una oración tiene más de una estructura gramatical posible. Por ejemplo, vi a Juan con los prismáticos, que puede significar que Juan tenía los prismáticos o que yo usé los prismáticos para verle. Otra fuente es la propia semántica de la lengua, que se da cuando una palabra o expresión tiene más de un significado, como por ejemplo banco, que puede referirse tanto a una institución financiera como a un asiento. La fuente puede ser también pragmática. La imprecisión pragmática en el lenguaje se refiere a situaciones donde el significado de una expresión depende del contexto en el que se utiliza y de la intención del hablante, de modo que la intención del hablante puede no estar clara, como el ejemplo «hace frío aquí», que puede ser una simple observación, pero también puede ser una petición implícita de cerrar la ventana. Pero la indeterminación pragmática también puede provenir de la intención de ser imprecisos o ambiguos, de la intención de manipular al interlocutor, etc. Así un político podría decir: las medidas que proponemos ayudarán a mejorar la situación de muchas personas, sin especificar exactamente a quiénes se refiere o cómo va a lograr esa mejora. La imprecisión del lenguaje también puede provenir y proviene con muchísima frecuencia de la propia realidad que designa el lenguaje, que a menudo es una realidad en gran parte indeterminada, que solo adquiere determinación a través del lenguaje y de la praxis humana. Para reducir estas imprecisiones es por lo que se han desarrollado los conocidos como lenguajes artificiales en ámbitos científicos y tecnológicos, con reglas muy rigurosas y estructuras más exactas que el lenguaje cotidiano. Pero de este tipo de lenguaje hablaremos en un futuro podcast. Gracias por su atención.